¿Qué mueve tu negocio? Hoy todo cambia muy rápido. Nuevos sectores, nuevos mercados, nuevas tecnologías, nuevos riesgos, nuevas oportunidades. El mundo no deja de moverse. Y gracias a ti, tu negocio se mueve con él. Porque sabemos que trabajas con pasión y dedicación cada día para no quedarte atrás. Tú mueves tu negocio y en CaixaBank nos movemos contigo. Estando a tu lado desde el primer momento, acompañándote en lo que necesites. Haciéndolo como mejor sabemos hacerlo, en persona. Ofreciéndote los recursos adecuados para hacer que tu negocio llegue aún más lejos. Y ayudándote en todo momento en un reto que nunca termina: seguir avanzando. CaixaBank. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a las CaixaBank Talks Live. Espero que estéis todos bien y con ganas de seguirnos una semana más. Hoy tenemos con nosotros a Lluís Feliu, el fundador y director de la agencia de marketing y comunicación Edeon, que nos explicará por qué el marketing es una herramienta fundamental para cualquier empresa, incluidas pymes y autónomos, y cómo podemos beneficiarnos de ellos sin necesidad de hacer inversiones demasiado elevadas. Lluís, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Albert. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lluís Feliu es doctor en Marketing y Comunicación Empresarial por la Universidad de Abat Oliba, es licenciado en Periodismo por la Universidad Ramon Llull, máster ejecutivo en Comunicación Empresarial por EADA Business School y se ha formado en estrategia, procesos y retorno de la inversión de marketing digital en el IESE Business School. Además, es profesor universitario, emprendedor y, como decíamos antes, fundador de la agencia de comunicación y marketing Edeon.net. Como consultor de comunicación empresarial y marketing, ha ayudado a asociaciones, partidos políticos y a pequeñas y medianas empresas. Enseguida escucharemos, Lluís, todo lo que tienes que contarnos sobre marketing digital, pero antes quiero recordar a nuestros espectadores que ya podéis empezar a mandar vuestras preguntas a través del formulario que tenéis en pantalla. Al final de la charla, como siempre, responderemos a todas las que el tiempo nos lo permita. Y ahora sí, Lluís, vamos a entrar en materia. En primer lugar, y para que estemos todos situados y comprendamos de dónde venimos, me gustaría que nos hablaras de cómo era el marketing tradicional y cómo ha cambiado gracias a la digitalización. Entonces, ¿cómo se hacía el marketing antes? ¿Qué herramientas y canales había entonces? Mira, yo creo que para empezar lo mejor es recordar a Henry Ford, un silogismo que él siempre decía, era que él confiaba en la publicidad, sabía que la publicidad le generaba beneficio, pero el problema es que no sabía qué 50% de la publicidad funcionaba. Entonces él invertía en publicidad. ¿Qué hacían antes? Pues bueno, desde publicidad offline, como pueden ser llamadas, como puede ser mucha publicidad en periódicos, publicidad en televisión. Al final, todos los medios de comunicación tradicionales eran un buen sitio para hacer publicidad, comunicar y pensar estrategias comerciales. Ahora lo apuntabas, ¿no? La diferencia entre el marketing online y offline. ¿El online ha desbancado totalmente el offline o sigue siendo los dos más o menos igual de importantes? Los dos son importantes, ¿vale? No es que lo haya desbancado. Si alguien me dice, bueno, la inversión publicitaria en entornos digitales cada vez sube y la del offline va bajando. Sí, evidentemente. Pero yo confío y creo en un pacto entre el offline y el online. Depende del objetivo que nos marquemos, del entorno, del público objetivo. Entonces, yo creo que una combinación de offline y online puede ser súper eficaz, puede ser muy bueno. A nivel general, sin distinguir entre pequeñas y grandes empresas, porque esto vamos a hablar a continuación, ¿cuáles son las herramientas y canales más importantes que han aparecido gracias a la digitalización? Al final, yo partiría de la web, ¿vale? Gracias a la web las empresas se han podido dar a conocer, se han podido empezar a posicionar en Internet. Después de la web ya podríamos hablar de e-commerce, pero antes de llegar al e-commerce también hemos pasado por fases, ¿no? Hemos tenido el nacimiento de los blogs y con él la gran eclosión de los contenidos de calidad en Internet. Hemos tenido redes sociales, hemos tenido muchos formatos de publicidad digital, ya sea en redes sociales, en web, en e-commerce, en entornos pues, móviles. O sea, al final, yo diría que todo, ¿vale? Tendríamos que apostar por todo dependiendo de cómo podemos personalizar nuestras campañas, teniendo en cuenta nuestro objetivo que va dirigido a un público concreto siempre. Hay muchas empresas que tienen un departamento de marketing, otras que tienen su propio community manager, el content manager. ¿El marketing es algo que solo pueden aspirar las empresas grandes o con mucho presupuesto? Hombre, rotundamente no. Todo el mundo, y aquí
Aquí me pasó hace unos años, estaba haciendo una formación de marketing para gente, comerciantes que están en un mercado municipal. Y recuerdo que había un señor que me miraba mal, ¿no? Y me miraba mal y al final de la charla, de la sesión, se fue y fui a buscarle y dije, ¿qué le ha pasado? ¿Que no le ha gustado? Y me dijo, que yo tengo una parada de frutas, que yo no hago marketing, que yo no puedo, todas estas ideas no las puedo aplicar, ¿no? Y bueno, le dije, invíteme a ver su parada del mercado. Y fuimos juntos a su parada del mercado de frutas, me enseñó todo lo que tenía ahí metido encima del mostrador. Estaba haciendo marketing desde hacía un montón de años y ese señor no lo tenía claro. De forma innata, él ponía unos precios, ponía una disposición de frutas, ponía unos colores, unos carteles con un precio marcado en un color. Hacía un montón de acciones de marketing de forma inconsciente, pero que eso mismo era marketing, ¿no? Y el problema que tenía este señor es que a lo mejor nunca lo había planificado. Y es ahí donde tenemos que poner la lupa, en planificar nuestras acciones de marketing. Porque en esencia eso es el marketing, ¿no? El ofrecer tu producto de la mejor manera. Correcto, claro, tenemos pistas, ¿no? Si conocemos a nuestro usuario, si este señor, el frutero, conocía a quién le iba a vender, si es gente joven que compra fruta exótica, pues evidentemente que va a priorizar la fruta exótica y que va a traer cada vez más fruta exótica y que buscará formatos para atraer a su público. Pero la clave es conocer a quién quién necesitamos llamar la atención y a partir de ahí planificar, tener un plan. Uh-huh. Seguro que quien se pregunta el tema de la inversión, ¿qué porcentaje de su presupuesto suelen o deberían invertir en marketing las grandes o pequeñas empresas? Yo no me atrevo a decir ningún porcentaje, porque al final nos encontramos empresas que tienen mucha liquidez y que tienen mucha posibilidad de invertir mucho en marketing, y otras que no. Pero no tiene nada que ver con el tanto por ciento, sino en el objetivo. Si una empresa está haciendo un lanzamiento de un producto o de un servicio, si una empresa lo que tiene que hacer es fidelizar a su cliente, si estamos abriendo acciones en un mercado nuevo, o sea, depende del objetivo, hay que marcarse un buen presupuesto o un presupuesto más limitado. Uh-huh. Y, perdón, más allá del presupuesto, según el tamaño de la empresa, ¿se usan herramientas y canales diferentes o es indistinto? Hombre, sí, claro, al final las herramientas son las mismas, ¿eh? Todos tenemos el mismo Facebook, todos tenemos el mismo Instagram, todos tenemos las mismas posibilidades con el algoritmo de Google. O sea, las herramientas son las mismas. Lo que nos diferencia de las empresas grandes de las empresas pequeñas va a ser el presupuesto, ¿vale? El budget. Si alguien puede invertir mucho más dinero en una campaña de lanzamiento a la hora de hacer publicidad en redes sociales, evidentemente que tiene más facilidad de conseguir resultados. Yo creo que las pequeñas no se tienen que desanimar nunca, pero sí que tienen que ser conscientes que están obligadas a ser más creativas, a pensar que todo lo que yo voy a invertir lo tengo que poder recuperar. No tengo margen de error muchas veces. Uh-huh. Ahora vamos a fijarnos luego en las marcas, las pequeñas empresas y autónomos, pero en el caso de las marcas personales que están muy focalizadas en una sola persona, ¿la estrategia también es diferente? Bueno, sí que es distinta, pero aquí tenemos un tesoro que es LinkedIn y está abierto y apto para todo el mundo. O sea, que alguien que quiera cuidar su marca personal, a partir de pensar unos contenidos de calidad, ¿no? ¿Qué contenido puedo generar yo que pueda atraer a mi público? Y busque el canal para dinamizarlo, que normalmente, si estamos hablando de un profesional, puede ser LinkedIn. A partir de ahí, pues, si crea una estrategia, lo puede petar muy fuerte. Conozco taxistas que han empezado a trabajar en LinkedIn y han sido casos de éxito buenísimos, porque han sabido contactar con recursos humanos de multinacionales y a partir de ahí se han convertido en el taxista de la multinacional que no para de hacer transfers entre la multinacional y el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo. Hecha la comparativa y estando ya un poco más situados, vamos a centrarnos en exclusiva en las pequeñas empresas y autónomos. Hemos dicho que este tipo de empresas no cuentan con tantos recursos para el marketing, pero por eso tienen que ser, pues, no tiene por qué ser un problema. Lo que sí puede ser un problema, entiendo, es emprender acciones sin tener una buena estrategia. ¿Qué pasos debería dar una pequeña empresa o un autónomo para planificar bien su comunicación de marketing? Pues lo primero de todo, saber qué es lo que quiere. Que muchas veces nos encontramos a autónomos, comercios, que no tienen muy claro lo que quieren. Te dicen, yo quiero ser líder, quiero liderar mi zona, o quiero liderar mi mercado, ¿eh? Y te hacen pues brindis al sol sin saber exactamente sus posibilidades. Entonces, lo más importante es marcarse un objetivo que sea realista y que sea cuantificable en el tiempo. Que yo pueda decir, voy a conseguir esto
y voy a tener que hacer una serie de cosas para conseguir esto. ¿Y qué margen de tiempo me marco? ¿Un año? ¿6 meses? Si me marco 6 meses, yo debo ver en un plan, ¿vale? Que por eso es muy importante tener un plan de marketing que le llamamos, que nos ayude a llegar a ese objetivo. Si no lo hacemos de esta manera, sí que hay empresas que no tienen plan de marketing, que no tienen estrategia, que no planifican nada y tienen suerte, ¿no? El azar les lleva al éxito, pero están sometidas al azar. Vale la pena depender de nosotros y estudiar muy bien hacia dónde queremos ir. Vamos a fijarnos en las herramientas. ¿Qué herramientas y canales están más al alcance para pymes y autónomos? Bueno, pues yo diría que cualquier pyme, cualquier autónomo puede disponer de una web, puede disponer, por ejemplo, de una herramienta totalmente gratuita que es Google My Business, fundamental para los comercios. Si tengo Google My Business, puedo pensar acciones para generar reseñas positivas, controlar muy bien mi posicionamiento en Internet a través de las reseñas, comentarios, que sean comentarios buenos. Y a partir de aquí empezar a moverme, porque si ya tengo web y tengo reseñas, también puedo tener contenido en un blog, por ejemplo. Puedo tener recomendaciones. Y al final todos los comercios y todos los autónomos son expertos en algo. Es creérselo. ¿Vale? Soy experto en esto, llevo 20 años dando información, vendiendo fruta a este mercado, conozco a mi población, sé qué es lo que necesitan, sé los precios de mi competencia, pues voy a aprovecharlo. Y hay mucha gente que tiene una experiencia que no aprovecha marketingianamente. ¿Deberían hacer un marketing 360 grados o es mejor centrarse en pocos ámbitos pero hacerlo bien? Como decimos aquí en Cataluña, poco a poco y buena letra, ¿no? Ir paso a paso. Si alguien tiene muchos recursos y quiere hacer una super campaña, pues adelante. Pero yo siempre recomiendo ir poco a poco. Empezar con algo que pueda monitorizar, que pueda evidenciar que funciona. Cuando esto ha funcionado, empiezo otra acción. Y cuando esta funcione, empiezo otra. Todo depende de cómo nos organicemos y cómo planifiquemos nuestras acciones. ¿Hay algún canal o herramienta que sea poco obvio y que hayas descubierto que es de gran ayuda? Y nosotros en la agencia muchas veces la gente nos contrata para hacer acciones de marketing digital, pero nosotros vemos el digital como el offline igual. Lo que ofrecemos nosotros son soluciones. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que campañas de telemarketing o campañas de buzoneo nos llevan mucho más éxito que campañas que estamos haciendo en marketing online. Y incluso algún cliente nos ha dicho, ¿en serio me estás proponiendo hacer un buzoneo? Sí, eres un catering, estás en esta zona, quieres captar clientes de tu barrio, lo mejor que puedes hacer es un buzoneo. Y en paralelo ya haremos campañas en Facebook, en Instagram o en Google Ads. Pero el buzoneo te va a funcionar. Y además lo podemos demostrar, porque en el flyer o en el catálogo que entregamos vamos a poner un código y que todo el mundo que haga una reserva con ese código lo vamos a contabilizar. Y nos sorprende muchas veces. Y lo mismo con el telemarketing. Hemos hecho campañas de telemarketing que te sorprende, que puedes, a lo mejor estás 4 meses intentando llegar a un público objetivo muy concreto, lo tienes clarísimo, no llegas, y al final dices, bueno, vamos a probar 3 semanas una campaña de telemarketing. Y en 3 semanas consigues lo que no has conseguido en meses de trabajo. Aún así, la presencia de Internet abre nuevos frentes día a día. Estaban los blogs, luego aparecieron las redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera. ¿Hay que estar siempre al día o mejor focalizar y centrarse en un aspecto, en un camino, en unas redes para concretar mucho más? Yo siempre recomiendo estar al día. Lo que pasa es que hay gente, es normal, si alguien dice, yo es que tengo restaurantes o yo tengo una gestoría, no me gusta el marketing. Lo necesito para vender, pero no me gusta. Este tipo de perfil pues debería buscar una aliciente que sin querer pueda leer casos de éxito de su competencia, por ejemplo, o casos de éxito de referentes internacionales, pero es interesante buscar información que nos ayude a seguir aprendiendo constantemente. Yo recomiendo siempre entrar a portales como Puro Marketing o Marketing Directo, donde hay casos de éxito. Y si yo soy un hotel o soy una pensión y empiezo a leer casos de éxito de pensiones que están en la otra punta del mundo, pues me van a inspirar y sin querer voy a estar aprendiendo de innovación, de tendencias que se llevan pues internacionalmente. Y es una muy buena manera de estar al día. A los que no les guste el marketing o los que no tengan ganas de empezar a leerse libros de comunicación corporativa o de marketing. De hecho, Luis, estar al día seguro que es uno de los grandes retos de aquellos que no son profesionales del marketing y quizá, como apuntabas, no tenía mucho interés en serlo. Aún así, ¿cómo lo podemos hacer para estar al día
a nivel de marketing? Porque creo que vosotros ofrecéis formación, ¿es así? ¿En algún ámbito en concreto? Correcto. Nosotros hacemos mucha formación de comunicación corporativa para empresas que tienen crisis y tienen que hacer protocolos de anticrisis, o también pues, estamos formando mucho community managers. El problema, por ejemplo, que tienen muchos community managers es que no saben valorar su trabajo, ¿no? Un community manager puede tener una nómina, trabaja 8 horas al día, está contento, le gusta el trabajo, pero cuando el propietario de la empresa pregunta si es rendible, esa persona es eficaz en la empresa, el community manager dice sí, sin datos. Entonces nosotros formamos a muchos community managers para que puedan contabilizar lo esencial que es su trabajo. Gracias al trabajo de un community manager genero tantas visitas de calidad, fidelizo a tantos clientes, convierto tantos leads en el e-commerce. Este trabajo, que es muy importante para un community manager, a estos últimos años es lo que estamos formando más. Grupos de community managers que quieren actualizarse y enfocarse más a estrategia de marketing. Luis, cuando contactan con vosotros empresas pequeñas que o tienen problemas o simplemente quieren mejorar, cuando las analizáis, ¿dónde veis que van más cojas? ¿Qué es lo que os piden más en la vuestra empresa, Edeon? Pues normalmente en el retorno de la inversión, ¿ya? O el abandono. A veces te das cuenta que han hecho cosas que eran increíbles, muy creativas, que iban a funcionar seguro, pero no han tenido la paciencia de esperar a los resultados o no han sabido analizar bien los resultados, la evolución y rápidamente han tirado la toalla. Entonces nosotros, esto es lo que nos encontramos más. O empresas que no tienen tiempo de gestionar y quieren pues que lo gestiones tú, o empresas que tienen el gran problema de estar dedicando horas, dinero en publicidad y que no saben ver los puntos verdes de que esto está floreciendo. Según tu experiencia, con una buena formación, ¿una pequeña empresa o un autónomo puede ocuparse ellos mismos, del marketing, o siempre es mejor externalizarlo y contar con profesionales? Totalmente. Si alguien se forma, puede hacerlo perfectamente. Esta es una muy buena pregunta porque nos la hacen siempre, ¿no? Cuando estamos formando a gente, a equipos, normalmente nos dicen, ¿nos estáis formando porque después nos queréis quitar el trabajo? No, no es así, ¿vale? Si un departamento o un autónomo que está solo se organiza bien, ¿vale? Los autónomos siempre les recomiendo, resérvate una mañana a la semana, viernes por la mañana o una mañana a la semana, organízate para ejecutar todas las acciones de tu plan de marketing. Y lo vas haciendo. Y cuando el proyecto sea muy grande y tú tengas ya tanto trabajo que no tienes tiempo para el marketing, entonces a lo mejor lo vas a externalizar, ¿vale? Pero lo harás porque te falta tiempo. Pero ya va bien que tú hayas empezado, que hayas sufrido, que hayas visto que con estrategia puedes conseguir resultados, pero perfectamente cualquiera puede liderar su estrategia de marketing. Cualquiera. De hecho, hay que formarse. Imagino, Luis, que además de la formación, un valor añadido de hacerlo uno mismo es que nadie conoce como tú tu proyecto, ¿no? Correcto. Ahí esta es la gran pregunta. Cuando te dicen un zapatero, ¿voy a contratar un community manager que no tiene ni idea de zapatos? ¿O yo que llevo 50 años o que vengo de tradición familiar de zapatos, qué tengo que hacer? Si externaliza, pues seguro que un equipo se pondrá las pilas y al final dominará el tema. Pero tú ya tienes ese know-how, ya conoces muy bien el sector. Lo único que te faltan es unas pequeñas habilidades de comunicación y de marketing para tener la estrategia y empezar a volar. Ya, para terminar, y antes de ir a las preguntas de los espectadores, que tenemos bastantes, si tuvieras que decir los 3 o 4 imprescindibles para realizar una buena comunicación, ¿cuáles serían? Pues yo recomendaría siempre empezar escuchando, después monitorizando y después participando. Serían las 3 etapas. Porque muchas veces nos encontramos a empresas que se lanzan al ataque, al mercado, sin escuchar, ¿no? Y cuando escuchas te das cuenta que hay muchas oportunidades. Clientes que se han quejado de algo, de un servicio, de un producto. Gente que tiene dudas. Gracias a esas preguntas que hacen, que las dejan rastreables por Internet. Pues gracias a toda esta información podemos crear fax, podemos crear artículos para el blog, podemos pensar en infografías para las redes sociales. O sea, todas las pistas las tenemos a nuestro alcance. Y a partir de ahí monitorizamos, estar al día de qué es lo que dice la gente en directo sobre nuestro sector o sobre nuestra empresa o sobre nuestros trabajadores o sobre la competencia. Todo eso, monitorizarlo, es muy interesante y hay herramientas gratuitas. Google Alerts es una herramienta gratuita para monitorizar, para rastrear lo que dicen de nosotros o de cualquiera. Y a partir de ahí, cuando ya tenemos toda esta información,
pues entonces sí que ya saltamos a la piscina y empezamos a participar. Ujú. Pues si te refieres a las preguntas de los espectadores, que son bastantes. Empezamos con la pregunta de Sergi. Las plataformas de contenidos como Netflix o Amazon Prime han anunciado modelos de suscripción más económicos con anuncios. ¿Qué te parece esto a nivel de marketing cuando todas ellas anunciaron que nunca tendrían anuncios? Bueno, que como las personas todos nos equivocamos, ¿no? A lo mejor ellos optaron a asegurar que nunca habría publicidad, han visto que hay mucha gente que comparte suscripciones, que hay lío, que hay más competencia que hace años y tienen que generar ingresos como puedan. Igualmente, si ofrecen un buen servicio de calidad, la gente no le importará o pagar más o pagar menos pero teniendo anuncios. O sea que no lo veo un problema. Y el hecho de anunciarse allí que tenga quizás esta interpretación negativa, ¿no? Esta connotación de yo nunca contaba tener publicidad en esta plataforma y estos anuncios que veo ahora, pues quizás los percibo como más negativos. Podría ser, pero claro, estás pagando menos para disfrutar de un servicio. Y esos anuncios, pues bueno, al final son una ayuda. Gracias a esos anuncios, probablemente tú estás pagando una cuota inferior. Claro. Hay que valorarlo desde muchas perspectivas y tener en cuenta que todos nos equivocamos. Esto es lo bueno del marketing. Equivocarse, detectar el error y rectificar. ¿Vale? Y lo bueno del online es que nos permite rectificar muy rápidamente, que el offline no nos permitía rectificar tan rápido. Claro, claro. Tenemos más preguntas. Pedro nos plantea, ¿qué importancia tiene la RSC, la Responsabilidad Social Corporativa, en la estrategia de marketing de un pequeño negocio? Pues mucha, pero tiene que ser de verdad. ¿Vale? Hay muchas empresas que ahora, por ejemplo, están practicando el greenwashing, ¿no? Que decimos, de hablar de temas de sostenibilidad, de responsabilidad social con trabajadores o con el entorno. Y cuando rascas un poco te das cuenta que, pues, que se ha tirado de oportunismo, ¿no? Y eso le va a jugar una mala jugada. Por ahí nos vienen clientes a nosotros, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que si hacemos las cosas de corazón, porque realmente queremos ayudar o queremos contribuir o creemos en una causa, pues hay que hacer gala de ello, porque lo estamos viviendo, lo estamos luchando. Y si además es una lucha que tus clientes lo valoran positivamente, yo creo que hay que incorporarlo rápidamente a la estrategia de marketing de la empresa o del comercio, o del autónomo. Es muy bueno. Se trata de ser honesto, ¿no? ¿Cómo, perdón? Se trata de ser honesto al final, ¿no? Si quieres en unas acciones, pues también usarlas como, al final, para definirte. Totalmente. Y evitar engañar, porque el problema es que si alguien engaña, tarde o temprano se sabrá y tarde o temprano se generará una crisis y esa crisis te puede generar pues un problema gravísimo, ¿no? De perder clientes, de esos clientes que habías trabajado para fidelizar desaparecen, la competencia lo aprovecha y se nos van a la competencia. O sea, hay que ser honesto siempre. Más preguntas. Esta es de Marta. ¿Cómo distribuirías el presupuesto disponible para acciones y marketing entre plataformas digitales, o sea, las redes o medios convencionales como radio y prensa? Pues mira, yo siempre propongo un testeo, empezar con un testeo. No invertirlo todo en redes sociales o invertido todo en radio, en televisión o en prensa, pero sí que cambiar, hacer cambios. Una campaña, imaginaros, una campaña pequeñita en redes sociales de 200 euros, 250 euros. Observo, a lo mejor tengo un presupuesto de 600 o de 1000, pero empiezo con 150 para ver la segmentación que he hecho, si funciona, qué estoy pagando por clic, y a partir de ahí ya iré invirtiendo más. Y lo mismo en prensa. Nosotros seguimos invirtiendo mucha cantidad de dinero de nuestros clientes en prensa y, claro, si estamos analizando leads, muchas veces es un desastre, ¿eh? Si analizamos leads. Pero si estamos analizando repercusión, reputación, que la gente nos conozca, que la gente se acuerde de nosotros, es buenísimo. El problema es que si hacemos esto, necesitamos hacer encuestas también. Y hay mucha gente que se tira a la piscina a hacer muchas cosas, pero después no analiza el retorno. Analizar el retorno es moverse, si tengo que hacer pues, team building, si tengo que hacer encuestas, tengo que hacer muchas cosas para poder validar que mis acciones funcionan, ¿vale? Son rendibles, son rentables. De hecho, es clave, ¿no? Para saber que has invertido bien. Totalmente, totalmente. El problema que tendríamos si hiciéramos un plan de marketing con muchas acciones donde difuminamos nuestro presupuesto publicitario en muchos campos, el problema que tendríamos sería el primer año, imaginaros que lo hacemos, lo repartimos todo, no analizamos el retorno, pero al final de año la empresa ha ido muy bien, ¿eh? Estamos contentos, hemos tenido una buena facturación, hemos podido pagar todas las campañas publicitarias. Pero el problema lo tenemos el segundo año,
voy a hacer un mismo plan de marketing con las mismas acciones. En general me ha ido muy bien, pero yo no sé si esa acción concreta en esa revista local me ha ido bien o no. No lo sé. Y ahora han subido un poco la tarifa. ¿Qué hago? ¿Invierto ahí o no invierto? Lo mismo las empresas o los autónomos o los comercios que van a ferias. Si yo voy a una feria y tengo que calcular muy bien las horas que he dedicado 3 días estando de pie en una feria, he alquilado un espacio, tengo que calcular que si eso es rentable, si es rentable, ¿no? Tengo que después de ese evento irme a la oficina o sentarme en la mesa en casa y empezar a calcular un precio hora mío por las horas que he dedicado en el mercado. ¿Cuántos contactos he hecho? De estos contactos, ¿cuántos se han convertido en clientes? ¿Cuánta gente me ha pedido información? Tengo que monitorizar todo esto. Si no lo monitorizo, el año que viene voy a tener un problema, porque el año que viene no sé si voy a estar bien. Si no estoy bien, estoy tocado y hundido y se acerca ese evento, probablemente no iré. Y a lo mejor ese evento es el que me ha permitido terminar bien el año, pero no lo sé. Claro, claro. Tenemos más preguntas. Esta es de María Cristina. Plantea, soy transportista autónoma, tengo un camión, lo he rotulado, ¿qué más me aconseja? Eso está muy bien, hay que rotularlo. Pues al final lo chulo sería intentar derivar la información que tiene en la furgoneta, derivarla a un sitio donde pueda interactuar con el usuario, que podría ser una web o podría ser una red social. No sé si ella ya ha empezado a meter QRs o a meter una URL muy fácil de recordar, pero es interesante poderlos llevar a un sitio donde nos podamos sentir cómodos, donde podamos interactuar con ese usuario, que a lo mejor solo nos pide un presupuesto. Pero imaginaros que a través de la furgoneta compartimos conocimiento, explicamos anécdotas que ella sabe y que nadie más sabe, porque ella es la experta en el reparto. Pues podríamos hacer muchas campañas esto sería ya más de marketing de contenido, pero puede hacer muchas cosas. Al final su furgoneta es un mostrador, ¿no? Y no para de circular. Está muy bien. Más preguntas. Esta es de Tere. Dame, por favor, Luis nos dice, un par de claves para una venta telefónica más efectiva. Bueno, pues la primera de todo, saber a quién llamamos, a quién estamos llamando y prepararnos esa llamada. Si tenemos nosotros los puntos fuertes totalmente calculados y controlados y además lo sabemos personalizar a esa llamada, la venta va a salir súper bien. Si ella ya está acostumbrada a hacer venta telefónica, porque hace telemarketing, pues a nosotros nos organizamos de esta manera siempre. Segmentamos, sabemos a qué grupos de personas tenemos que llamar o se tiene que llamar. Y a partir de aquí nos intentamos imaginar la problemática. ¿Por qué somos buenos nosotros? ¿Qué solución podemos aportar? ¿Qué necesidades le podemos despertar a ese cliente? Y a partir de ahí, pues hacemos, si tuviéramos que hacer un DAFO, ¿vale? Todas las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las oportunidades, no, como lo he dicho, siempre lo digo en catalán, disculpad, ¿vale? Las debilidades, las fortalezas me está olvidando. Si tenemos muy claras nuestras fortalezas en un DAFO, sabremos cuáles son las estrategias de negociación para entrar a alguien. Yo sé que alguien tiene un problema de posicionamiento online y sé que a partir de mi trabajo pues le puedo ayudar a posicionarse rápidamente y sé que tiene un problema porque he visto a través de sus redes sociales que está luchando, que está generando un tipo de contenido y que tiene una problemática porque no para de generar comentarios negativos, por ejemplo. Pues yo puedo personalizar mi argumento de venta a esa llamada. Ahí seguro que funcionará. Tenemos una pregunta, esta es de Clara. Dice, para un negocio que trabaja con clientes cerrados y sus agendas no puede permitir nuevos clientes, ¿cómo invertir en marketing para que esos mismos clientes consuman otros servicios de la empresa? Bueno, muy bien. Eso es para fidelizar clientes y hacer venta cruzada. Yo creo que el marketing de contenidos puede ser muy, muy útil, ¿no? Al final entrar poco a poco, sin hacer una venta comercial radical, ¿vale? Violenta, intentar entrar poco a poco llamando la atención, hablando de algún otro cliente que está en una situación parecida y que ha contratado el otro servicio. Ir entrando poco a poco, ¿vale? Y esto sí se quiere hacer de forma muy fina, ¿vale? Y elegante. Si se tiene prisa, pues al final es conocer a ese cliente que ya me está consumiendo un servicio, que ya lo tengo fidelizado, que sabe cómo trabajamos y que realmente tiene que ser muy fácil ofrecerle otro servicio de la compañía porque ya confía en nosotros. Lo difícil es cuando vamos a abrir mercado con clientes nuevos que todavía no nos conocen y tienen que confiar por primera vez en nosotros. Pero este ya nos conoce. Entonces hay que simplemente estudiar cómo poder entrarle. Y seguro que lo haréis muy bien. Una pregunta más, esta es de Miriam. Nos dice, tengo una pyme y tengo de publicidad furgoneta, web, carteles, pero las redes sociales
dice, no lo llevo bien. Entiendo, sino que nos pregunta que si tendría que entrar en las redes sociales o no. Hombre, claro que sí. Lo que tiene que hacer es saber muy bien lo que le ha funcionado en otros entornos, por qué le ha funcionado. ¿Es porque la gente quiere saber más y ella le da más a través del teléfono, a través de un correo electrónico, a través de la web? ¿O qué es lo que está pasando? Si empezamos a escuchar muy bien a nuestros clientes, a posibles clientes, que los podemos escuchar con el mismo Google Alerts, o haciendo búsquedas en Google, y veremos que hay gente que habla en foros, que pregunta en blogs, que comenta noticias. Es muy interesante ir a leer, no las noticias hay que leerlas, evidentemente, que además yo soy periodista de formación, pero es muy interesante leer los comentarios de las noticias, porque nos dan pistas buenísimas. Y a partir de esas pistas, estamos escuchando a la audiencia, empezamos a monitorizar y decimos, esta gente está preguntando siempre por lo mismo. Pues me creo una alerta en Google Alerts, que es gratis, y cada vez que alguien hable de eso, yo voy a recibir un correo y veré cuánto movimiento hay. Y si estoy viendo que hay mucho movimiento y se preguntan mucho, pues es una muy buena oportunidad para empezar a generar contenidos para mi blog o para mis redes sociales que hablen de esos temas, porque tengo la certeza de que la gente está buscando esos temas. Lo está buscando por Internet. Hay necesidad de saber más sobre ese tema. Y a partir de aquí, pues nosotros siempre trabajamos con un calendario editorial. Las redes sociales, siempre digo que los que nos dedicamos al marketing no somos artistas. No, un artista se despierta iluminado y te dibuja un cuadro, te hace una poesía y es genial y es perfecta, pero necesita inspiración, ¿no? Nosotros no, nosotros debemos ser metódicos. Debemos conocer muy bien a nuestra audiencia y cada día debemos trabajar y trabajar para llegar a nuestros objetivos. Entonces necesitamos planes y el que es community manager y busca inspiración, está muy bien que la busque, pero hoy tiene que publicar y mañana tiene que publicar y pasado mañana también tiene que publicar, esté o no inspirado. Entonces, si trabaja con un calendario editorial, que pueda haber pues, los días festivos, los días mundiales, los días que pasan cosas en mi pueblo, el día que quiero hablar de un servicio de mi empresa o de mi comercio, el día que quiero hablar de educar a mi audiencia dándole información útil, pues me hago un plan y empiezo a publicar. Y lo más importante de estas publicaciones es analizar la reacción de la gente. ¿Lo interpretan bien o lo interpretan mal? Y a partir de aquí conoceré mi audiencia y voy a ir optimizando mi plan, mi contenido. Una pregunta más es de Manuel. Dice, si hago una campaña en Facebook Ads o Instagram, ¿el ratio de alcance con la campaña dependerá de los seguidores de mi fan page? No, es de la segmentación, ¿vale? De la publicidad que haga. Si está haciendo una publicación y no la promociona, sí, evidentemente. Pero porque además en Instagram cuesta mucho compartir, ¿vale? Hay redes sociales que es muy fácil viralizar. Pero en Instagram, el algoritmo que cambió, creo que ahora hace ya justo va a hacer 2 años, ya buscaba esto, que volviéramos a invertir como hicimos en Facebook, pero en Instagram, en publicidad. Y nos está pasando que perfiles que tienen muchos usuarios que no están haciendo publicidad, les cuesta mucho interactuar con su comunidad. En cambio, los que invierten, poquito, no hace falta mucho, pero de forma bastante constante, estos siempre llegan a su público y a un público objetivo que ellos segmentan y que hay que contactar con ellos. Es importante. Pues Luis, me temo que no tenemos ya más tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y habernos dado tantos tips tan interesantes para mejorar la estrategia de marketing de pequeñas empresas y autónomos. Segurísimo que ha ayudado a muchos de nuestros espectadores. Luis, un placer. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Merci. Hasta la próxima. Y a todos los que nos habéis acompañado, gracias por estar aquí una vez más y hasta la próxima talk. Cuidaos mucho. Hasta pronto.